Dios te bendiga, iglesia. Hoy vamos a tratar el tema número 12 de nuestra lección de escuela bíblica. Tiene como título: Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. La base bíblica se encuentra en Hechos 20, del 17 al 28. Y los objetivos tenemos: el primero, comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Segundo, reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde con el testimonio de Cristo. Y tercero, establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. El pensamiento central nos dice que el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Y el texto áureo plantea: pero de ninguna cosa hago caso, sino ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 20-24. Como sabemos muy bien, la lección de hoy nos va a hablar de una vida que ya todos conocemos, como es el apóstol Pablo, y su testimonio, todas las situaciones que él mismo tuvo que pasar por causa de la obra del Señor. Sin embargo, nada de eso le detuvo. Nosotros como creyentes también tenemos esa demanda. Y no solamente eso, sino que estamos compelidos a predicar por la obra de Jesucristo. No escatimar esfuerzos, no escatimar dificultades, sino dar por gracia lo que por gracia recibimos, lo que es la salvación. El uso propio del ejemplo de Pablo sirve para animarnos a vivir una vida acorde al llamado divino. Dios nos ha llamado a predicar. Dios te dio un ministerio, sea el ministerio que Dios te dio de cantar, sea el ministerio que Dios te dio de liderazgo en la escuela bíblica, o en el ministerio de joven y dama o caballero, o que simplemente Dios te puso a ti sobre una persona. Tú estás compelido, tú estás compelida a llevar a cabo esa obra sin cansarte. Nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. A veces nos cansamos, a veces nos sentimos cansados, tristes, pero no debemos tener otra meta más que la meta de Jesucristo. Dios nos llamó a predicar, Dios nos llamó a llevar la palabra. Por eso es lo que se refiere a abnegación. La abnegación implica una entrega total, una entrega por entero a realizar una cosa. Pero cuando lo combinamos con la santidad, ello requiere que tenemos que vivir como Cristo vivió. O sea, vivir abnegado por la obra, pero también vivir en santidad. En eso consiste el tema de la clase de hoy. La primera parte la tendrá la hermana Maggie, la segunda parte la tendrá la hermana Mati, y la tercera parte la tendrá la hermana Mabel. Que Dios te bendiga, iglesia, y Dios te guarde. Ellos con nosotros. Dios le bendiga, amados hermanos. Tenemos como tema hoy: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. El 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo fue un ejemplo de abnegación y sufrimiento en la obra del Señor. El ejemplo de santidad y abnegación de Pablo ante los ancianos de la iglesia nos sirve de una gran lección para saber cómo conducirnos en el trabajo del Señor. Primero, Pablo realza el valor de su conducta como ejemplo de vida para los obreros. En el verso 18 revela que ellos mismos sabían su testimonio. Anota que su santo comportamiento había sido
el mismo durante todo el tiempo que estuvo en la provincia de Asia. El versículo 19 les recuerda cómo había sido su servicio ministerial en Éfeso. Les dice que su trabajo había sido un servicio del Señor, una vida de testimonio, una vida de humildad, una vida de abnegación, que aún se levantaron contra él los judíos no creyentes. Pablo persistió e insistió en que el evangelio fuera predicado, trayendo al reconocimiento el evangelio de la gracia que es a través de Cristo Jesús. En esta parte, cuando dice, Pablo fue fiel en enseñar a todos el arrepentimiento. Pablo continúa su discurso a los obispos en Mileto y les habla de cuál fue el mensaje que comunicó durante su estadía en aquellas regiones de Asia. El versículo 20, el apóstol revela el contenido de su predicación y enseñanza. Todo aquello que es útil fue lo que anunció y enseñó como vocero de la gracia. Pablo sabía que las ceremonias de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanza habían quedado obsoletos. Había llegado la gracia. Había conocido la salvación a través de Cristo Jesús. Y aunque se levantaron muchos inconvenientes para Pablo, Pablo persistió en predicar la doctrina de la gracia, de la cual nosotros hemos estado llamados a predicar. La plataforma que tenemos del anuncio del evangelio y como eje central es el evangelio de la gracia a través de Cristo Jesús. Aún se levanten tempestades, aún se levanten inconvenientes, aún la misma muerte, nuestro objetivo principal es anunciar a Cristo como el autor y salvador y redentor, aquel que se levantó de los muertos. Las doctrinas fundamentales que Pablo enseña es la doctrina de la gracia. Muertos a la ley, vivo a la gracia. Por Cristo Jesús tenemos nueva vida y él tenía un compromiso que es el mismo que tiene la iglesia. No solamente Pablo debía de predicarle a los judíos, sino tenía interés de que a los gentiles llegara el evangelio de salvación. Pablo en una ocasión dice que las cosas que tenía por ganancia la estimó basura. ¿Por qué? Porque había conocido la salvación y el dador de la vida a través de Cristo Jesús. Iglesia, esta noche vamos a estar hablando sobre los misioneros desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. Eso está en Hechos 20, del 22 al 24. La primera parte dice: el Espíritu Santo puede avisar a los misioneros sobre las tribulaciones futuras. El Espíritu Santo fue avisado a Pablo, a su misión, a ir a Jerusalén. Pero como todos sabemos, Pablo, al igual que nosotros, Pablo también enfrentaba dificultad a ir a cualquier misión. Pablo en aquel tiempo enfrentaba, porque Pablo, a pesar de ser de padre judío, Pablo pertenecía a los romanos y los judíos no querían saber mucho del apóstol Pablo. De igual forma, nosotros cuando vamos hasta cualquier hogar como cristianos somos rechazados.
Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, nos lleva, nosotros podemos ejercer y hacer nuestro trabajo. Vemos también uno de los bellos ejemplos que Abraham es sacado de su tierra natal para llevarlo al desierto. El Espíritu Santo lo guía. El Espíritu Santo le da todo ese tipo de fortaleza a la cual cada uno de nosotros necesitamos. En la parte 2, Pablo le gusta acabar su ministerio con gozo. Así cada uno de nosotros también debe con gozo, con esa felicidad de gozo, de que cuando el Espíritu Santo nos lleva a un lugar, nosotros salir triunfantes, porque hicimos el trabajo del Espíritu Santo. También, por la segunda parte, vemos cuando Malcolm también es desanimado y no continúa en el ministerio. A veces nosotros nos pasa lo mismo, de no querer continuar en el ministerio. Pero vemos cuando Timoteo busca a Malcolm porque es necesario en el ministerio. Así cada uno de nosotros somos necesarios para llevar a cabo nuestro ministerio. Que el Señor le bendiga. Continuamos con la parte 3 que dice: los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Hechos 20 del 25 al 28. Y dice así, en el nombre de Jesús: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice aquí: los obreros fieles son responsables de que otros obedezcan su mensaje. Pablo era un anunciador del reino de Dios. Debemos recordar que cuando los hombres se arrepienten y creen en Jesucristo, el Espíritu Santo los hace renacer y de esa manera entran al reino. Por tanto, debemos invitar a todos a entrar a ese reino a través de Cristo. Pablo anuncia que no volvería más a aquellas regiones. Sabemos que más tarde Timoteo asumió por un tiempo la responsabilidad por la iglesia de Éfeso. 1 Timoteo 1:3. Y al final del primer siglo, Cristo usaría al apóstol Juan para escribir una carta al ángel de la iglesia en la misma ciudad. Apocalipsis 2:1-7. Un siervo abnegado piensa también en el relevo y está dispuesto a salir del lugar donde ha servido, cuando el Señor de la obra así lo determine. Pablo aclara que por haber sido fiel en la labor encomendada, ahora está limpio de la sangre de todos. Con esta sentencia quiere decir que había alguna posibilidad que los obreros fallaran después de recibir el legado. De aquí aprendemos que cuando oímos la verdad somos responsables de lo que hacemos con ella. En la parte B, los obreros deben velar fielmente por ellos mismos y por el rebaño del Señor. 20 del 27 al 28. Pablo quiere enfatizar que cuando ministró aquel tiempo en Asia, no rehuyó de anunciar todo el consejo de Dios. Aquí se entiende la responsabilidad que tenemos delante del Señor como sus voceros. No debemos ser parciales en la proclamación de la verdad. Todo lo que Dios ha establecido en cuanto a la salvación y a las doctrinas de la fe debe ser anunciado y enseñado por el obrero abnegado y santo. El apóstol exhorta a los ancianos de la iglesia a velar primero por ellos mismos. Al oír, nos acordamos de la palabra dicha a Timoteo, que tuviera cuidado de sí mismo. 1 Timoteo 4:16. Es necesario que atendamos nuestra vida espiritual primero y entonces podremos velar también por la iglesia del Señor.
También les recuerda que el Espíritu Santo lo puso a ellos por obispos, con el propósito de apacentar la iglesia. Por tanto, no solo deben velar por las almas de los creyentes, sino darles el alimento a tiempo. Mateo 24:45. Debemos orar para que podamos ser eficaces en cumplir esta alta responsabilidad para con la iglesia y con Cristo. Para con la iglesia de Cristo. En la conclusión, tenemos los siguientes, la siguiente parte como resumen, que el obrero cristiano debe estar comprometido con el Señor. Su meta es terminar con gozo la encomienda que el Señor le ha dado. Igualmente, debemos comprender cuál es el mensaje que se nos ha asignado entregar, testificar del Evangelio de la gracia de Dios. El hecho que Dios salve a los hombres por la gracia de Cristo debe ser el centro de nuestra predicación. Además, es importante descansar en esta gracia para vivir la vida cristiana. Los que así hacen desarrollan un carácter fiel, donde lo importante de la misión superará todos los temores a la adversidad, o sea, como estamos hablando hoy en día, o estamos viviendo con esta situación de cuarentena. Todavía Dios espera por hombres y mujeres que puedan decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí, según Isaías 6:8. Estamos llamados a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y como método como esto, viviendo una circunstancia que nos ha tomado a todos de sorpresa, pero también tenemos que estar preparados. Hay muchas formas de predicar. No debemos detenernos. La obra del Señor sigue. Y gracias a Dios que Dios tenía todo previsto, porque toda esta situación que estamos viviendo, Dios nos ha permitido tener medios como estos para estar en contacto. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te guarde, firme hacia adelante, hueste de la fe. Y como dice la palabra, porque dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga todo lo que tenga que ver contigo, hermano y hermana de la iglesia de Dios El Shaddai. Y como dice nuestro lema, y nosotros estamos bendecidos, prosperados y victoriosos. Brisas del Este es ciudad de Dios, y Jesucristo es Rey y Señor de Brisas del Este. Que Dios te bendiga.